Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Muchas bendiciones para todos en este día, miércoles 6 de abril. Qué bueno poder llegar hasta todos ustedes con este breve mensaje de la poderosa palabra de Dios. En este día le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos muestre la verdad y que en esta palabra entendamos nosotros aquello que nuestro Dios bueno espera de cada uno. Vamos a meditar en el Evangelio para la Santa Misa de hoy, tomado de San Juan, en el capítulo 8, versículos 31 a 36. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el Hijo sí. Por eso el Hijo les da la libertad y serán verdaderamente libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta semana meditábamos nosotros también a partir del Evangelio de San Juan en uno de los signos que mucho le gusta al evangelista usar y pues que el Señor Jesús dice para explicarnos la vida de gracia y la vida de pecado. Ustedes se acuerdan. Y es toda esa realidad de la luz para hablar de la gracia que nos da Dios, pero de la oscuridad para hablar del pecado. En este evangelio de hoy aparece otro signo que al Señor Jesús le gusta mucho utilizar para que entendamos muy bien la realidad del pecado. Y es el signo de la esclavitud y también el signo de la libertad. Así como la oscuridad representa el pecado y la luz la gracia de Dios, así la esclavitud representa el pecado y la libertad la gracia de Dios. Dice el Señor hoy: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Discípulo es todo el que escucha al Maestro. En aquel tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, eran muy normales aquellas escuelas de discipulado. Entonces estaba el maestro y a su alrededor se sentaban sus discípulos a escucharlo para poner en práctica todo eso que el maestro enseña. Por eso el Señor habla en este lenguaje. Él dice: si permanecen fieles a mis palabras, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. El discipulado no consiste solamente en escuchar, o en venir al templo, o en celebrar los sacramentos, o en hacer oración. El discipulado consiste en llevar a la práctica, en ser obedientes a lo que el Señor nos va enseñando. Todos nosotros somos sus discípulos en nuestra condición de bautizados, y por eso Él hoy nos dice que si permanecemos fieles a aquello que Él nos enseña, entonces lo podremos tener verdaderamente como nuestro maestro y nosotros considerarnos verdaderamente sus discípulos. ¿Qué tan fieles somos al mensaje del Señor? ¿Qué tanto tratamos de cumplirlo y de obedecer a sus mandatos? Ahí está la clave para saber si somos verdaderos discípulos. Y lo otro que estábamos hablando al inicio entonces es eso. Pensemos cómo el pecado nos esclaviza. San Pablo también nos hablará mucho al respecto. Pensemos en cualquier realidad de pecado de nuestra vida. Se vuelve como una adicción, es un vicio. Entonces detrás de una mentira viene otra mentira. Entonces detrás de una impaciencia viene otra impaciencia. Entonces detrás de un acto irresponsable vienen otras irresponsabilidades. Pónganse a pensar y es así.
Cuando uno cae en una situación de pecado, eso esclaviza, porque eso amarra, eso envicia, eso ata. Y es por eso el Señor lo describe como cadena, como verdadera esclavitud. Pero Él nos libera con la gracia, con una buena confesión, con la participación en la Eucaristía, con tratar de vivir del lado de Dios. Salimos de esa esclavitud que el pecado puede ocasionar en nosotros y viviremos en la verdadera libertad. Este tiempo final de la Cuaresma, estos días que nos quedan para empezar a celebrar la Semana Santa, que el Señor nos ayude a romper las cadenas del pecado y para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Piensa en aquellas realidades que te esclavizan, piensa en aquellos pecados actuales de tu vida y pídele al Señor que te rompa esa cadena del pecado y que te dé la verdadera libertad. Señor Jesús, en este día te damos gracias por el don de la vida, por todo lo que haces en nosotros. Derrama, Señor, tu bendición abundante hoy en cada uno de nosotros. Llénanos de tu amor y tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siempre orando por ustedes, siempre queriéndolos mucho y recuerden que solo Dios basta.